John Dewey desarrolló una filosofía que defendía la unidad entre la teoría, o como él llamaba democracia, y la práctica o experimentalismo. Se le considera como el padre de la escuela progresista. Él fue un pedagogo, psicólogo y filósofo estadounidense. Para Dewey, la educación es una constante reorganización o reconstrucción de la experiencia. A partir de esto, su primer preocupación fue poder desarrollar una educación que pudiera unir la tradicional separación entre la mente y el cuerpo, entre la teoría y la práctica o entre el pensamiento y la acción. Su compromiso práctico, moral y ciudadano impregna una trayectoria vital consagrada a la reforma social y educativa. En un contexto histórico, filosófico y pedagógico de John Dewey y la educación progresista, desde el punto de vista sociohistórico, hay que tener en cuenta el peculiar momento que vivieron los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Cabe destacar la movilidad de las fronteras estadounidenses y la colonización de nuevos territorios. Esto transformó el entorno, alentados por la fe en la experiencia humana como vía para el cambio. La ductilidad y permeabilidad de la organización social, que permitió una recreación institucional de acuerdo con las necesidades sociales. Una estratificación social flexible que valoraba a las personas más por su capacidad intrínseca que por sus orígenes familiares. La relativización de los principios y prácticas de la herencia histórica, resaltando en cambio la atención hacia los problemas que confrontan los hombres en la actualidad. La elección de una forma de vida democrática, es decir, la democracia como forma de vida y como principio educativo. En el ámbito filosófico encontramos el pragmatismo, que es una filosofía americana que emergió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX como una alternativa a la dominante filosofía alemana, en particular en Hegel. El pragmatismo mantiene que el concepto de un objeto se identifica con sus efectos prácticos concebibles. Esta doctrina trata de desarrollar evolutiva y unitariamente las relaciones organismo-ambiente, sujeto-objeto, individuo-sociedad. Se opone radicalmente a los dualismos. Encontramos algunas características del pragmatismo, como lo son el antifundamentalismo, ya que renuncia a la búsqueda de la certeza, el falabilismo, puesto que la filosofía es interpretativa, tentativa y siempre está sujeta a la corrección crítica. Sensibilidad, para aceptar la contingencia radical y el azar. Carácter social del yo y necesidad de alentar una comunidad crítica de investigadores. Las ideas pragmáticas tuvieron aplicaciones relevantes en los ámbitos ético, religioso, estético, político, social, político y desde luego en el ámbito pedagógico. El enfoque del pragmatismo defendida por Dewey se denomina instrumentalismo, en que particular en la idea del continuo de experiencia como alternativa en las concepciones racionalistas y trascendentales del ser humano. Las propuestas teóricas, democracia, progreso y educación. La experiencia es para Dewey un asunto referido al intercambio de un ser vivo con su medio ambiente físico y social, y no meramente un asunto de conocimiento. La democracia no es solo un asunto institucional, sino una forma de vida asociada que se construye con la colaboración activa de todos en conjunto. Para Dewey, la educación es una constante reorganización o reconstrucción de la experiencia. Esto supone incorporar los procesos educativos y escolares en el ámbito de los procesos sociales y de la vida asociativa, es decir, en el seno de la comunidad democrática. Algunas aportaciones metodológicas. Dewey distingue entre un método general y otro individual. El método general supone una acción inteligente dirigida por fines en la cual se tiene en cuenta, como por ejemplo en la actividad artística, el pasado, la tradición y los instrumentos y técnicas que han contribuido al desarrollo de esa actividad.
Por otro lado está el método individual. Este, en cambio, se refiere a la actuación singular de educador y educando. El maestro desarrolla su labor ponderando las diferentes alternativas que se le presentan y para ello se sirve del pensamiento reflexivo. En este sentido amplio, sí existe un método Dewey, el llamado método del problema, que consiste en un proceso secuenciado a través del cual se plantea el aprendizaje como una actividad de investigación llevada a cabo por grupos de alumnos bajo la tutela y orientación del educador. Así, la propuesta metodológica de Dewey consta de 5 fases. Primera, consideración de alguna experiencia actual y real del niño en el ámbito de su vida familiar o comunitaria. Segunda, identificación de algún problema o dificultad suscitados a partir de esa experiencia. Tercera, inspección de los datos disponibles, así como búsqueda de soluciones. Cuarta, formulación de la hipótesis de solución. Quinta, comprobación de la hipótesis por la acción, pues la práctica es la prueba del valor de la reflexión hecha por el educando con el objeto de resolver el problema. En la escuela que inició Dewey en 1896 junto con su esposa Alice, mostró la posibilidad de construir un currículum basado en las llamadas ocupaciones que para Dewey consistían en actividades funcionales, ligadas al medio social del niño, prácticas y formativas en el plano físico, intelectual, estético y moral. Las actividades en torno a la madera, el alojamiento, la alimentación y la ropa constituían los núcleos relevantes globalizadores del trabajo escolar. El movimiento de la educación progresista. El movimiento progresista americano tuvo desde sus comienzos un fuerte contenido de reforma social, comprometido con la crítica a las limitaciones de la democracia y de la economía del momento. En el ámbito anglosajón, la edición en 37 volúmenes de las obras completas de Dewey ha sido un factor decisivo para el conocimiento de su pedagogía en los últimos años. Por otra parte, la literatura pedagógica está haciéndose un importante eco de la trascendencia del planteamiento deweyano en ámbitos como la filosofía práctica y política, la formación de los profesores y la metodología didáctica fundada en la enseñanza reflexiva. Valoración e interpretación del legado pedagógico de John Dewey y de la educación progresista. En primer lugar, aunque Dewey mantiene, como ya hemos dicho, los ideales emancipadores de la Ilustración, renuncia a que esos ideales puedan basarse en o derivarse de una supuesta naturaleza humana, objetiva y atemporal. En segundo lugar, lo que pretende Dewey con su propuesta es formular la clase de filosofía de la educación adecuada para las necesidades y exigencias de una sociedad democrática moderna. El legado pedagógico de Dewey, tanto teórico como práctico, constituye por su actualidad, originalidad, variedad y profundidad una herramienta útil para pensar y actuar en los nuevos escenarios sociales, culturales y educativos.